El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama y el demonio se había marchado. Palabra del Señor. Siéntense, tengan la bondad. Hermanos y hermanas, hay pecados de pecados. Entiéndamelo muy bien. Vamos a decir que todos los pecados son iguales o que tienen la misma intensidad que otros. O sea, no hay pecados iguales. O sea, también hay pecados que tienen una mayor ofensa, llamémoslo de esa manera, una mayor ofensa a Dios. Y uno de estos pecados que realmente ofenden y que llegan a ofender y a dañar en cierta medida o que dañan nuestra relación con Dios es la infidelidad. Ese es. ¿Por qué razón? Porque Dios ha establecido una alianza con nosotros y esa alianza es que Él nos ama a nosotros, que nosotros somos su pueblo y que Él nos ama profundamente, pero también nosotros hemos de amar solamente a Dios. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra mirada y endiosamos a otros, cuando nosotros endiosamos cosas materiales o endiosamos a personas, fácilmente caemos en la infidelidad. Y esto nos lleva a idolatrar, o sea, a dejar de lado el amor a Dios único y empezamos a idolatrar. Antes de ayer, cuando celebraba la Eucaristía, quienes me acompañan en esta Eucaristía de 7 de la mañana, les hablaba de eso. O sea, les decía que uno puede amar a las personas, las puede amar profundamente, muchísimo, y eso tenemos que hacerlo, pero nosotros no podemos descuidar el mandamiento de Dios. Y descuidar el mandamiento de Dios es endiosar a otros, o sea, colocar a estas personas como si fueran nuestro Dios. Pues hermanos, hoy en la palabra, en la primera lectura que estamos escuchando del libro de los Reyes y en el Evangelio, vamos a encontrar una situación que puede ser común pero a la vez diferente. Pónganme cuidado. Salomón era monoteísta o politeísta. Listo. Yo sé que algunos dicen: ¿y eso qué se refiere? Monoteísmo, ¿qué significa? Un solo Dios. Es decir, Salomón amaba a un solo Dios. Por eso era ¿qué? Monoteísta. ¿Sí? La mujer del Evangelio, que era sirofenicia, griega, ¿era monoteísta o politeísta? Politeísta, porque los griegos tenían muchos dioses.
Bueno, hasta hoy ahí voy claro, ¿cierto? Salomón era monoteísta, creía en un solo Dios. La mujer sirofenicia era politeísta, adoraba muchos dioses. Miren, hermanos, Salomón, que propiamente su reinado era de un esplendor grandísimo. Miren, hermanos, todo, recuerdan que fue el que pidió ¿qué? Sabiduría para poder discernir y poder regir al pueblo. Hermanos, tenía muchas mujeres. En esa parte entonces no era monogámico, sino pues en ese tiempo podían tener muchas mujeres. Pero ¿cuál fue el pecado? El pecado era que cada una de estas mujeres tenía un dios diferente, y él, para agradar a sus mujeres, a cada una le hizo un altar. Entonces descuidó al Dios único y verdadero para para dejar de amar al Dios único y verdadero y hacer esto para adorar y poder agradar a sus mujeres, y descuidó al Dios único y verdadero. Hermanos, miren esto, miren hasta qué punto nosotros podemos llegar. Por eso las tentaciones, la realidad del mundo, hermanos, toca toda la humanidad. Hermanos, personas descuidan realmente a la persona por la cual han optado, simplemente por dejarse llevar, por encontrar otra clase de aventuras, hermanos, sensaciones, hermanos, y llegamos, y por eso, hermanos, lo podemos perder absolutamente todo. Estos días se lo predicaba a ustedes cuando encontrábamos el evangelio de cuando le cortaron la cabeza a Juan, que yo les decía, a Juan le cortaron la cabeza, pero el que propiamente perdió la cabeza fue Herodes. Hermanos, y así es, algunos están perdiendo la cabeza, no se dan cuenta, hermanos, no se dan cuenta de cómo pueden estar colocando en riesgo absolutamente todo, hermanos, porque algo de lo que yo sí les digo es: usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Y Dios no se queda con nada. Así es. Aquí, en esta semana, un mes, un año, etcétera, etcétera. Porque el Señor premia la fidelidad. El Señor premia la fidelidad. El Señor premia que nosotros le seamos a Él fiel. Y hermanos, y encontramos en la primera lectura todas las consecuencias que trajo la infidelidad de Salomón. Todas las consecuencias que trajo para él y para su reinado. Vámonos al evangelio. La mujer que era politeísta y que adoraba muchos dioses va en búsqueda del único Dios. Y hermanos, lo llama frente a una situación particular que Jesús quería pasar como de incógnito y de todo eso, pero fue imposible. Esta mujer va con una súplica que tiene especialmente con su hija, hermanos, y le dice Señor, hermanos, y ese título, propiamente que es un título que hace referencia a Jesucristo resucitado, lo va a llamar de esta manera. Hermanos, quien tenía y quien era en este caso politeísta, manifiesta una fe en el único Dios verdadero. Hermanos, miren esos cambios que encontramos en medio de la palabra. Y esa realidad que ella está viviendo, que es la realidad de su hija, la lleva, pero ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que tiene una fe, hermanos, porque tiene una fe completamente firme, hermanos. Una fe que se convierte en una fe que es condición de posibilidad para que el Señor libere a su hija. El Señor sabe que es una mujer sirofenicia, y por eso, frente a la súplica de la sanación, el Señor le dice: no está bien echarle la comida de los hijos a los perros. ¿Por qué? Porque los que eran paganos, los que eran en este caso idólatras, los que adoraban muchos dioses, hermanos, eran considerados, de parte de los judíos, eran considerados perros. ¿Sí? Por eso le dice: no está bien darle la comida de los hijos
a los perros. Y ella le responde: Señor, pero es que también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, de la mesa de los niños. Es decir, así sea una morona, así sea una migaja, ¿sí? Nosotros también lo podemos recibir. Miren esa fe tan profunda. Y el Señor por eso le dice: por aquello que has dicho, tu hija está sana. Hermanos, yo quiero exhortarlos a través de la palabra de Dios para que nosotros fortalezcamos nuestra fe en el único Dios vivo y verdadero. Dios premia la fidelidad. Hermanos, dejemos de idolatrar, dejemos de hacer del dinero, de las cosas, de las personas. Por eso, hermanos, cuando decimos: es que yo sin usted no puedo vivir, es que yo con usted yo me muero, si usted se muere yo me muero. Hermanos, eso es idolatría. Eso es idolatría. Eso es infidelidad al Dios único y verdadero. El amor a los seres humanos, lo prediqué antes de ayer, el amor a los seres humanos es imperfecto. Imperfecto. El amor humano es imperfecto. El amor a Dios y el amor de Dios hacia nosotros es perfecto. Dios permanece fiel a su palabra. Dios permanece fiel a sus promesas. Dios permanece fiel a todo lo que Él nos ha dicho. Pues, hermanos, correspondámosle. O sea, todo pasa, hermanos. Yo sé que a veces los sentimientos nos llevan a decir esas cosas. Es que no, si mi papá, si mi mamá se mueren, yo me muero. Si mi hijo se muere, yo me muero. Si este esposo o esta persona que tengo en este momento se muere, yo me muero. Yo sé, hermanos, que eso es simplemente de sentimientos que pueden tener. Hermanos, nadie de amor muere. Nadie. Entonces, y el que llega a hacer cosas en contra de su vida por esa clase de sentimientos, solamente está demostrando que no ama a quién, a Dios. Porque quien respeta su vida, ama a Dios. Quien es capaz de respetar su integridad humana, ama a Dios. Quien se valora y se respeta a sí mismo, ama a Dios. Quien se ama a sí mismo y cuida lo que es, ama a Dios. Quien no lo hace, no lo ama. Que el Señor nos ayude. Así sea.